Pues muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda emisión de la Noche de Museos, en las que el Museo de Geofísica tiene el gusto de participar. El día de hoy pues tenemos a un invitado muy especial, el doctor Arturo Iglesias, y bueno, sin tanta introducción, los dejo con la doctora Ana María Soler, directora del Museo de Geofísica. Por favor, doctora. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. De nuevo les damos la más cordial bienvenida a esta noche de museos, nuestra segunda noche de museos, donde tenemos un invitado más que de lujo. Sí, tenemos al doctor Arturo Iglesias Mendoza. Él además fue un gran promotor del museo, participó en toda la instalación del museo, en cédulas, en la inauguración, y después cuando él fue director del Instituto de Geofísica, pues dio un gran apoyo para su gran apertura al público. Así que pues es un gran invitado, pero además es un súper científico, y él hizo su doctorado en sismología dentro de la Universidad Nacional, también sus estudios de maestría y también de ingeniería geofísica, todo dentro de la UNAM. Él cuenta con múltiples estancias en el extranjero y en muy pocos días será el nuevo jefe del Servicio Sismológico Nacional. En esta ocasión nos hablará de mitos y realidades de los sismos. Esta plática estoy segura que será de gran interés para todos, y les recordamos, pues bueno, que estamos pendientes de sus comentarios, que el investigador se los podrá resolver. Y pues, sin más preámbulo, Arturo, mil gracias por haber aceptado. Te damos la palabra y bienvenidos sean todos. Pues muchas gracias, doctora Soler. Muchas gracias por la presentación muy generosa. Bueno, pues qué bonita actividad, ¿no? Cómo la creatividad en estos momentos difíciles en donde no podemos estar juntos, en donde no podemos estar en ese espacio tan bonito que es el Museo de Geofísica, pues nos lleva a estas actividades que cada vez aprendemos más a hacerlas. Muchas gracias por la invitación y encantado de compartir esta presentación. Es una presentación, ahí se ve el PowerPoint, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, Sí se ve. Muchas gracias, sí. Entonces, es una presentación que realicé junto con otros colegas, notablemente con Caridad Cárdenas y otros compañeros del Servicio Sismológico, y tiene algunas aportaciones de otras personas, ¿no? Y en realidad es una parte, es una plática de divulgación que trata de explicar un poco acerca de la sismología y por qué algunos de los mitos que inundan las redes, sobre todo con respecto de los temblores, pues no tienen un fundamento científico. Entonces, platicaremos un poco en este orden, algo de sismología y de tectónica, y luego les mostraré algunos ejemplos de mitos que son más bien casi divertimentos, pero que enseñan también, ¿no? Y luego finalmente platicaremos algo de la alerta temprana muy brevemente y algunas conclusiones. Entonces, fíjense que la sismología es una ciencia que en realidad no es una ciencia muy antigua, es una ciencia bastante moderna en términos de otras ciencias, ¿no? La sismología cuantitativa realmente se puede marcar como inicio el principio del siglo XX, o sea, no tiene tantos años como tantas otras ciencias, ¿no? Sin embargo, desde luego los sismos, los terremotos o temblores, todo es sinónimo, ¿no? En realidad, sismo, terremoto y temblor es un sinónimo, y además lo usaré indistintamente en la plática. Entonces, los sismos han estado presentes a lo largo de
desde luego de toda la historia de la humanidad en el planeta y pues seguramente mucho antes también. Sin embargo, insisto que la sismología cuantitativa realmente no surgió sino hasta principios del siglo XX. Bueno, y en realidad hasta esta época, en 1906, no se tenía no había mucha certeza de cómo era el proceso que generaba un sismo, ¿no? Desde luego la gente, como he dicho, pues históricamente los venía sintiendo y venía habiendo repercusiones de ellos pues de tiempos inmemorables, pero no se tenía mucha idea de lo que pasaba. Bueno, y un científico se apellidado Reid, propuso esta teoría que se llama la teoría del rebote elástico, y voy a tratarla de explicar aquí con estas figuras. Como pueden ver, como pueden ver, la teoría del rebote elástico consiste en que, dada una posición original, esta es por ejemplo una montaña, ¿no? Con sus ríos y vista aquí digamos, en una perspectiva, y lo que se observó es que había deformaciones en la superficie que podían ser vistas inclusive en el cambio ligero del curso de los ríos, y estas deformaciones se iban acumulando hasta que llegaba un punto en que la deformación era más grande que el límite elástico de la roca, y entonces ocurría súbitamente un desplazamiento de los dos bloques de roca, y eso justamente provocaba la generación de ondas sísmicas, la generación súbita de ondas sísmicas, ¿no? Y aquí, este es un ejemplo real en una falla en California, en una de las fallas asociadas a la falla de San Andrés, en donde seguramente, como pueden imaginar, esta cerca de madera pues coincidía en la división de los terrenos. Sin embargo, después del temblor, esta cerca de madera está desplazada, pues quizá, no es muy fácil de ver la escala, pero quizá un par de metros, ¿no? Y bueno, este es el efecto justamente de un temblor, de una falla que pasaría quizá pues por en medio de esta cerca de madera, ¿no? Atravesaría esta cerca de madera, ¿no? Yo digo de broma que hay que pensar un poco cuál de los dos propietarios de los terrenos ganó o perdió un poco de terreno. Creo que no cambia mucho, pero si lo que sí van a tener que hacer una cerca vertical aquí, transversal. Bueno, en fin, y digamos, es más fácil de entender quizá cuando nosotros tomamos una regla de estas de plástico que usábamos en la escuela, o que usamos en la escuela, y empezamos a doblar esta regla de plástico. Intuitivamente nosotros sabemos que si doblamos un poquito esa regla de plástico, esa regla de plástico, la regla va a regresar, y le dejamos de doblar, la regla va a retomar su posición original, ¿no? Eso intuitivamente lo sabemos, o a lo mejor hasta lo han hecho, ¿no? Sin embargo, sabemos que depende del material de la regla. Si es de plástico, llegará a un punto en el que si doblamos suficientemente la regla, lo que va a ocurrir es que se rompa en un punto, y esa deformación ya no va a poder ser retornada a la posición original. Además, también intuitivamente, o que lo hemos hecho, sabemos que cuando rompemos la regla de plástico, justo en el momento que se rompe la regla, pues sentimos en las manos una vibración, ¿no? Que sería, digamos, el equivalente de las ondas sísmicas por esa ruptura de la regla. Entonces, el ejemplo de un material que se está doblando y alcanza su límite elástico, pues es un buen ejemplo de qué es lo que pasa en la corteza terrestre. Bueno, espero se entienda esto, pero además, bueno, resulta que en los 60s del siglo pasado también se empezó a entender que había zonas donde nacía suelo oceánico, donde había suelo oceánico nuevo, y este suelo oceánico se expandía, y estas observaciones, esto es por ejemplo una caricatura, pero del suelo oceánico, en donde aquí en esta franja nace el suelo oceánico, es roca que va ascendiendo y va naciendo, va saliendo, digamos, en la parte, en el fondo del mar,
y esa roca pues va empujando en las dos direcciones, aquí a la izquierda y a la derecha, el propio suelo oceánico, ¿no? Y la verdad es que son unas observaciones increíbles porque no había duda de que eso pasaba, porque se observaban estas bandas que aquí son de colores diferentes, no necesariamente son de colores diferentes, pero lo que sí tienen de característica diferente es que la polarización de las rocas, resulta que las rocas guardan en su interior, cuando están fundidas y empiezan a solidificarse, guardan la marca de la polarización de la Tierra, ¿no? Y entonces esas marcas de polarización se alternaban, y esto es porque se sabe también que en periodos de tiempo, digamos, relativamente largos, la polarización magnética de la Tierra se invierte, ¿no? Entonces el norte magnético pasa al sur magnético y viceversa, y pues eso queda grabado en las rocas. Entonces realmente pues unas observaciones apasionantes. Bueno, esas dos cosas no está tan fácil de juntarlas, pero también lo que sabemos es que la corteza terrestre está dividida como si fuera casi un rompecabezas, o bueno, es una analogía, está dividida en placas, en las famosas placas tectónicas, y entonces estas placas se acomodan entre sí como si fueran un rompecabezas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues están las grandes placas tectónicas, ¿no? Como la euroasiática, o la placa africana, o la placa de Norteamérica, ¿no? La mayor parte de nuestro país está asentada sobre la placa de Norteamérica. Y luego hay placas más pequeñas, como la placa de Cocos, la famosa placa de Cocos, o una placa chiquitita que se llama la placa de Rivera, pero que genera temblores también muy, muy grandes y es muy importante. Bueno, pues resulta que entre esto anterior y esto de acá, resulta que estas placas, que están formadas de la parte más superficial de la Tierra, ¿no? Solo unos cuantos kilómetros de profundidad, pues se mueven entre sí, no están fijas, no es un rompecabezas en realidad, más bien es un como rompecabezas dinámico, ¿no? Porque estas piezas se mueven entre sí con diferentes movimientos. Por ejemplo, en este caso, esta placa se mueve a la derecha con respecto de esta otra placa, y la placa de Cocos, por ejemplo, pues se mueve en esta dirección con respecto de la placa de Norteamérica, ¿no? Y hay otros movimientos de placas, como la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica en esta región, en las que más bien se mueve lateralmente, ¿no? A ver si ven mis manos, lateralmente se mueve. Bueno, ¿por qué se mueven estas placas? Pues, ¿qué les pasa, no? Bueno, pues realmente el motor de estos movimientos tiene que ver con el calor interno de la Tierra, con la temperatura interna de la Tierra, que como ustedes saben, pues no es constante, no es una sola temperatura, sino que el planeta es mucho más caliente con la profundidad, ¿no? Y resulta que hay un mecanismo de transmisión de calor que se llama la convección, que aplican los fluidos, digamos, y lo que hace la convección es que donde está la fuente de calor, lo más cercano a la fuente de calor, provoca que los fluidos se muevan en estas corrientes que son pues elípticas más bien, y que transportan material caliente a la superficie, y ese material caliente se enfría en la superficie, en este caso en la superficie de la olla, y se vuelve a hundir hasta volverse a calentar. Y estas son las corrientes de convección. Y realmente son muy bonitas. Se pueden ver, por ejemplo, realmente se pueden ver, si ustedes ponen una olla por ejemplo, con sopas de letras, ¿no? Con sopita de letras, y la olla es transparente, inténtenlo conseguir. Aún antes de que empiece a hervir el líquido, la sopa, el agua, estas corrientes de convección están presentes y se pueden ver, ¿no? Ahí no son tan perfectas como estas, son más turbulentas, ¿no? Pero se pueden ver las corrientes de convección. Bueno, estas corrientes de convección, la fuente de calor es el interior de la Tierra, bueno, sobre todo el núcleo, que tiene una temperatura notablemente mayor que la de más
el de más volumen de la Tierra, y entonces, bueno, pues la Tierra está aquí con un núcleo sólido, luego un núcleo líquido, luego una gran capa que se llama el manto, y finalmente una capa chiquitita en términos del tamaño de la Tierra, que es la corteza terrestre. Esta es la que está dividida, ¿no?, en los fragmentos que son las placas tectónicas, ¿no? Entonces, la corteza terrestre, bueno, seguro que están ahí algunos colegas y esto que dirán, no está siendo muy preciso porque es en realidad la litosfera, pero permítanme decirlo así. La corteza terrestre, entonces, que es una capa muy superficial, pues mide algunos kilómetros, quizá entre 11 y 50, 60 kilómetros de profundidad, mientras que desde luego el radio total de la Tierra pues es de unos 6.300 kilómetros. Entonces, en realidad esta capita pues es una capa delgada para el tamaño del planeta. Bueno, aquí se ve, digamos, como un corte de esta esfera, en donde se ve el núcleo interno, que tiene temperaturas más altas, como les digo, el núcleo externo, y luego estas células de convección que ocurren en el manto y que llevan material más frío a hundirse y más caliente a salir a la superficie, ¿no? Entonces, esta zona donde se genera el material nuevo, que viene de zonas más profundas, pues son llamadas dorsales, y aquí entonces se genera el material, y este material pues lo que hace, como no tiene espacio, ¿no?, empieza a empujar estas placas, y por ejemplo en estas zonas donde estas placas, por ejemplo, se meten por debajo de estas otras placas, pues son las que llamamos las zonas de subducción, ¿no? Este es un esquema pues muy simplificado, pero que ayuda a entender cómo funciona el sistema con la convección y cómo provoca esto el movimiento entre las placas tectónicas. Ahora, desde luego, es, digamos, mucho más complejo que esto, porque esto no es homogéneo. Aquí tampoco el manto es homogéneo. Hay otros fenómenos en donde el material asciende mucho más rápido por otros mecanismos, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una simplificación. Bueno, aquí es otra figura en donde se ve una zona de subducción, en donde se ve una dorsal oceánica, por ejemplo, que está generando piso oceánico nuevo, y una zona donde este piso oceánico se subduce debajo de otra placa, ¿no? Por ejemplo, esta placa es una placa continental y una placa oceánica, ¿no? O litosfera oceánica y litosfera continental. Muy bien. Y bueno, pues aquí hay otras cosas como los volcanes, que bueno, no es mucho materia de la plática, pero que bueno, son en realidad, en este caso, por ejemplo, estos arcos volcánicos son provocados por la deshidratación de la placa, y cómo cambia el material por esa deshidratación, y por eso ocurren estos volcanes, ¿no? Que es, digamos, un mecanismo diferente a cómo se genera el suelo oceánico, ¿no? Aquí también hay ascenso de magma, pero es un mecanismo diferente. Bueno, hay bastante certeza de las placas tectónicas, pues porque justamente la sismicidad a lo largo del planeta se concentra en estos límites de las placas tectónicas. Entonces, esta es una figura de muchos sismos en el mundo, en un periodo dado de tiempo, y cada uno de los puntitos que ven aquí, sobre todo se ven los rojos, ¿no? Pero también hay puntitos amarillos y verdes. Cada uno de esos puntos representa un temblor localizado, y el color representa pues la profundidad que está este temblor, ¿no? Entonces, bueno, los más o menos son temblores muy superficiales, entre 0 y 50, que son los rojos, y los más profundos pues son temblores que están, pues si no me equivoco, al límite de los 670 kilómetros, que es como casi un límite mágico, no mágico, pues, pero es un límite que se sabe donde ocurren los temblores más profundos. Y bueno, aquí se ven estas franjas donde se agrupan los temblores, y son estas franjas o estas líneas con formas un poco caprichosas, en donde justamente
delimitan los bordes de las placas tectónicas, ¿no? Entonces, pues aquí, por ejemplo, este límite de sismos que está aquí, que por cierto es bastante difuso ya en México, pero este límite indica la placa del Caribe, por ejemplo, y esta que ven acá, ¿no? Este triangulito que ven acá, esta es la placa de Cocos, espero que se vea el cursor. Esta es la placa de Cocos que tanta lata nos da, ¿no? Y aquí hay un triangulito mucho más chiquito que a lo mejor ya ustedes no lo ven, pero esta es la placa de Rivera, que también nos da mucha lata. Y bueno, acá esta es la placa de Norteamérica y la placa del Pacífico y su límite, ¿no? Entonces, a lo largo del planeta están estos límites de placas, pero también hay que decir que hay algunos sismos que no están en estos límites de placas, que están alejados de estos límites de placas, ¿no? Estos sismos son más raros, digamos. La mayor parte de los sismos tectónicos pues ocurren en los límites de placas, ¿no? Bueno, vamos a los mitos, que es muy divertido. Por ejemplo, hay una serie de mitos, muchos de ellos que tienen que ver con cuestiones sobrenaturales, ¿no? Notablemente religiosas, pero también otro tipo de sobrenaturales, pues, ¿no? Esta es una nota que se publicó después del sismo del sismo de Haití del 2010, y pues este señor es un pastor evangélico, si no me equivoco, sí, que pues explicaba a sus feligreses y a los medios que el terremoto de Haití se debía a un pacto que los haitianos habían hecho para lograr su independencia, ¿no? Y uno de los argumentos, digamos, era que dice, esta isla fue partida en dos, efectivamente, porque Haití está junto con la República Dominicana, comparten la misma isla, ¿no? La española. Y entonces esta isla fue partida en dos, de un lado Haití, del otro República Dominicana. Haití es una nación, digamos, sobre todo con costumbres religiosas como africanas, ¿no? No sé mucho detalle, pero mientras que la República Dominicana pues es, digamos, de una tradición católica, cristiana, pues. Y dice, la República Dominicana es próspera, sana, llena de balnearios. Haití es desesperadamente pobre, la misma isla, ¿no? Y entonces explicaba porque por esta razón, pues temblaba en Haití, pero no en la República Dominicana. Bueno, desde luego, la razón por la que ocurren sismos en Haití y en República Dominicana, pues es la presencia de estas placas tectónicas y de la interacción de las placas tectónicas, ¿no? Aquí se ve, estos límites indican los límites de las placas tectónicas, y esta es la isla de la Española, donde está Haití y República Dominicana. Y claro que hay sismos en la República Dominicana, por más cristiana que sea, como este sismo devastador en 1946. Entonces, bueno, pues la verdad es que no parece haber mucha razón. Bueno, además, digo, insisto, es con respeto, pero pues una plática divertida, pero si solo temblara en sismo en lugares donde las religiones fueran paganas, pues no habría sismos como el sismo de Asís. Difícilmente para los católicos habría un lugar más santo que Asís, ¿no? O en otras regiones de Italia, o en Oaxaca, Puebla, o en algunos otros lugares de otras religiones, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con las placas tectónicas, ¿no? Bueno, creen que aquí está el mismo predicador. ¿Quién cree que está a su lado? No podemos tener mucha interacción en esta plataforma, pero a lo mejor ya se lo imaginaron, es alguien muy alto, ¿no? Pues resulta que Donald Trump pues era, o es, si no me equivoco, buen amigo de Pat Robertson y su seguidor, ¿no? Y ahora nos explicamos, digamos, algunas otras cosas de lo que ha pasado en el planeta. Bueno, este es uno de los más pues llamativos, que les digo. Resulta que también después de un sismo importante, destructivo en Irán, pues ayatolá iraní menciona que
la causa de los terremotos pues debería de ser las relaciones sexuales ilícitas, ¿no? Ilícitas además, ¿no? O sea, no cualquier tipo de relaciones sexuales, sino las ilícitas. Y bueno, pues en una cultura como el Islam, pues bueno, que además sabemos, ¿no?, que tiene muchísimas ramas, pues ahí podía tener algún sentido los dichos del ayatollah, quiero decir, para sus seguidores, ¿no? Pues no, la razón por la que ocurren sismos en Irán, pues es la misma por la que ocurren sismos grandes en otro lado, y es en este caso la colisión de dos placas tectónicas, la placa arábica y la placa euroasiática, en esta región del mundo, y en donde ocurren sismos que pueden ser importantes y destructivos. Bueno, otra gran gama de mitos que tienen que ver con cuestiones sobrenaturales, digamos, quizá no con específicamente religiones, es la adivinación. Y en este caso, por ejemplo, hay unas notas, bueno, es frecuente, ¿no? Según yo, digo, no tengo así datos duros, pero si no me equivoco, cada que hay un temblor grande el siguiente año, hay predicciones de este tipo de que va a haber temblores grandes, ¿no? Creo que está sesgado por esto. Entonces, estas son unas predicciones del 2006, si no me equivoco, y de una adivina en la que pronosticaba pues que en ese año iba a haber terribles terremotos en todo el mundo, por ejemplo, que iba a colapsarse algunos pisos del Empire State y de la Torre Waldorf en Nueva York, y que en el caso de la Ciudad de México pues también iba a ser terrible. No sé, dice algunas otras cosas muy, muy raras, ¿no? ¿Qué pasó en el 2006? Ahora podemos saber qué pasó con las predicciones, ¿no? Bueno, según esta adivina, iba a ser un año terrible. Bueno, en cuestión de temblores, pues no lo fue. Fue un año bastante típico, ¿no? Hubo un sismo de magnitud 8 en las islas Tonga, y hubo otros sismos, por ejemplo, de las Islas Kuriles, que fue el sismo de mayor magnitud. Y, digamos, en términos generales, fue un año relativamente normal con respecto de los sismos, ¿no? Ahora, con respecto de las afectaciones, específicamente de las personas fallecidas en el 2006 debido a sismos, pues tampoco fue, bueno, cada persona que muere por cualquier razón es una pena, y especialmente por los sismos, pues es una desgracia, pero digamos en términos cuantitativos, pues el número de personas fallecidas por sismos, el número de afectados por sismos, pues no fue para nada especialmente grande en el 2006, ¿no? De hecho, curiosamente, el sismo que por mucho causó más muertes fue un sismo en Java, en Indonesia, con una magnitud de 6.3. Pues como ven, pues no es una magnitud muy, muy grande, ¿no? Bueno, aquí una cosa que busqué después de las predicciones de esta adivinadora, y digamos en el hilo de la página, pues decía cosas como estas, ¿no? Pues la tal Giovanna a nada le pegó. Pero algo que es muy interesante es que también había otros comentarios como esto, ¿no? Dice, bueno, pero según mis fuentes según mis fuentes esto no ocurrirá hasta a partir del 20 de diciembre del 2012, ¿no? Entonces, de alguna manera le da como validez, si ustedes quieren, a las personas que pueden creer esto, nuevamente a una fecha diferente, ¿no? Y quizá ustedes recuerden, a lo mejor hay algunos muy jóvenes, pero los que no sean tan jóvenes quizá recuerden que en el 2012 se anunciaba con gran alboroto la predicción maya del fin del mundo, ¿no? Entonces creo que tenía que ver con eso. Afortunadamente, pues aquí seguimos, ¿no? A pesar de la pandemia, no tanto por los terremotos. Bueno, este es otro que tiene también que ver con la adivinación, y digamos, era interesante. Es un
bulo, que se le llama, ¿no? Un correo antiguo que circulaba y que decía que había un chamán que había predicho los terremotos de 1985 en 2 libros, ¿no? Y pues, digamos, yo quería tener como los elementos, digamos, como para tratar de desmentir con fuerza este mito, digamos, y busqué estos 2 libros que son pues realmente muy difíciles de encontrar. Son libros más bien como esotéricos y demás, pero que pues en realidad no, hasta donde yo entendí, no hablaban para nada de pronósticos, especialmente este mito de realidad de las pirámides, ¿no? Bueno, según este chamán maya, que a través de un tercero, que es con el que yo tuve contacto, esto es en 2007, iba a ocurrir el 24 de mayo, un sismo muy grande que iba a afectar la Ciudad de México. Y entonces, por ejemplo, pues invitaba a la gente a salir desde el 23 de mayo de la Ciudad de México, ¿no? Yo escribí, porque tenía su correo, ahí venía su correo y le escribí al chamán maya y y pues sí, muy amablemente me contestó, pero pues no con mucha, no con ningún rigor científico ni mucho menos. Y bueno, pues claro, todos los días hay probabilidad de que ocurra un temblor grande, ¿no? Y pues esto puede pasar si uno dice que va a temblar todos los días y yo digo, mañana va a temblar y me equivoco, no importa, y digo, pasado mañana va a temblar muy fuerte y me equivoco y no importa, y pasado mañana, pues un día le voy a atinar. Entonces teníamos mucha curiosidad de qué podía pasar entre el 23 y el 25 de mayo y pues nuevamente, afortunadamente, no ocurrió ningún temblor relevante, ocurrió un temblor raro porque fue en el Golfo de México, pero de magnitud pues no grandísimo para nada, y pues un temblor para nada sentido en ninguna parte porque ocurrió offshore, quiere decir, o sea, mar adentro, muchos kilómetros mar adentro. Entonces, pues entre el 23 y el 25 de mayo de 2007 pues no ocurrió el temblor que dijo el chamán maya que pronosticó el sismo del 85. Al menos sabemos que eso no ocurrió. Bueno, también, es también divertido, y en el sismo de Mexicali ya olvidé el año, del 2010, sí, ocurrió un sismo que muy cerca de la ciudad de Mexicali, en una falla que se llama, le dicen el Mayor Cucapá, y fue un sismo que fue fuertemente sentido en el sur de California también, en donde vive un famoso, no sé si se puede decir chamán, pues, o un famoso meditador que se llama Deepak Chopra, que a lo mejor han oído de él. Y bueno, pues él en una nota publicó que pedía perdón por provocar el terremoto de Mexicali, porque él cuenta que estaba meditando o algo así, con una frecuencia muy especial o algo así, y que debido a esta meditación él provocó el sismo, ¿no? Bueno, pues tampoco hay manera de decir que no, pero digamos el sismo en general pues se ocurrió pues porque está en el límite entre 2 placas tectónicas, ¿no? Bueno, este es de ayer, fresquito de ayer, ¿no? Pues casi todos los días o muy frecuentemente, o yo diría todos los días, hay algunos sitios donde todos los días pronostican temblores fuertes y, como les digo, pues un día inevitablemente le atinan, ¿no? Entonces, hay, según esta página, que creo que es una cuenta de alguna red social, me lo pasó un amigo y no le pregunté, pero esta que se llama Alerta Sísmica Chiapas, pues pronostica a partir del 27 de abril, si no me equivoco, ayer, y hasta el 5 de mayo una alerta muy grande por un sismo muy grande en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, La Paz, Culiacán, San Francisco, Guatemala, Cuba, Chile, Colombia y Argentina, ¿no? Y entonces, ¿dónde, no? ¿Dónde? Pues difícil de entender cómo puede ser, ¿no? Bueno, dice aquí es un poco más específica, dice en estos días con mayor concentración desde Oaxaca hasta Los Ángeles.
Bueno, entonces, para que una predicción sea válida, en sentido estricto, debería de cumplir estas tres condiciones. Que se pudiera decir dónde va a ocurrir con precisión. No se vale decir o en Argentina o en México, ¿no? Pues no es lo mismo, ¿no? Son miles de kilómetros de distancia, ¿no? La otra es qué magnitud tendrá, o al menos una idea de la magnitud, y luego también con alguna precisión la fecha del evento, ¿no? Los pronósticos de lluvia, por ejemplo, pues así son, ¿no? Los pronósticos de lluvia, hay una probabilidad de que llueva en cierto sitio particular y también en un cierto tiempo dado, ¿no? Pues no todo el año, no se vale, ¿no? Pues entonces estos son los tres parámetros que habría que con precisión determinar. Y bueno, digamos que es muy difícil determinar los tres parámetros, ¿no? Y notablemente la fecha de ocurrencia quizás sea el parámetro más difícil de determinar. Bueno, ahora, eso no quita que haya una probabilidad alta de que si uno dice va a temblar, así nada más, pues ocurra. Y la razón, aquí un poco de broma, pero esta es una distribución de sismos por día a lo largo del 2010, es solamente un ejemplo, ¿no? Y entonces aquí vemos cada día, por ejemplo, cuántos sismos ocurrían, ¿no? Entonces de repente ocurren muy poquitos en el 2010, por ejemplo, 1 o 2 sismos, y de repente podrían ocurrir casi 50 sismos en algún día, ¿no? En particular. Sin embargo, estos sismos no tienen la misma magnitud todos, ¿no? La gran mayoría de estos sismos, por mucho, a lo largo de todo ese año y de todos los años, no son percibidos por nadie, no lo siente nadie, o casi nadie, ¿no? Entonces, miren cómo están distribuidos los sismos. Bueno, sismos de entre magnitud 2.5 y 3, y magnitud 3 se reportaron 6. Entre magnitud 3 y 3.5 se reportaron 32. Entre 3.5 y 4, 805. Y la mayor parte de los sismos reportados en ese año estaban entre 4 y 4.5 y notablemente una cantidad muy grande, ¿no? 2.033 sismos. Bueno, pues resulta que entre 4 y 4.5 de magnitud, pues seguramente la mayor parte de las personas no los percibirían. Entonces, si ustedes dicen mañana va a temblar, pues seguramente la van a tener. Si alguien que no vio la plática, digo de broma, le dicen, oye, le hablan hoy a un amigo, diversión de la pandemia. Oye, te apuesto tu celular contra el mío que mañana tiembla. Y les digo, ¿pero cómo sabes? Ah, pues yo vi una plática y mañana tiembla. Pues seguramente va a ocurrir, ¿no? Todos los días el Servicio Sismológico Nacional está actualmente reportando me dijeron ayer, y se me olvidó el dato, pero si no me equivoco, alrededor de 60 sismos al día. La mayor parte de ellos no son perceptibles, pero se pueden reportar porque se pueden medir. Ahora, si su amigo al que le apostaron el celular les dice, no, pero a ver, ¿de qué magnitud? Pues ahí sí está mucho más difícil que le ganen el celular. Entonces, esta es la estadística, por ejemplo, para el 2010 de sismos con magnitud mayor a 4.5. Y entonces ven aquí que al menos para ese año el Servicio Sismológico Nacional, pues había, digamos, días, sin duda, varios días que no reportaba, porque no hay sismos de 4.5 o más. Entonces la apuesta ahora sí tiene mucho más sentido, ¿no? Si ustedes les dicen, pues te apuesto que va a haber un sismo mayor a 4.5, pues ya parece más como un volado, ¿no? Bueno, miren, esta es una estadística que generé desde el 2000 hasta ayer prácticamente, de los sismos con magnitud mayor o igual a 3. ¿Cómo iremos de tiempo, No tan mal, ¿verdad? Ok. Entonces, esta es cada una de estas barritas representa un mes y el acumulado de sismos de cada ese mes, desde el 2000 hasta el 2020 ayer, ¿no? Y lo que sí es muy, muy claro
bueno, hay varias cosas, ¿no? Es que para estas magnitudes, sin duda, hay muchos más sismos reportados recientemente, ¿no? Aquí parece haber como que empieza a crecer notablemente a partir del 2010 y hay muchos más sismos reportados a partir del 2010. Y aquí hay otra sugerencia que puede llegar a ser un mito, ¿no? ¿Está temblando más a partir del 2010? No, en realidad no. En realidad lo que está pasando, en términos generales, es que tenemos mayor capacidad de detección de sismos. Entonces, mientras las magnitudes no se reflejen las magnitudes en las gráficas, puede haber estos sesgos. Simplemente estamos capturando más sismos chiquitos que antes no capturábamos porque tenemos una mejor red de estaciones y por lo tanto se ven muchos más sismos recientemente que antes, ¿no? Pero si subimos la magnitud, por ejemplo, para magnitud igual a 4, estas diferencias siguen siendo en este caso grandes, pero si subimos, por ejemplo, a 4.5, estas diferencias de magnitudes reportadas, perdón, de sismos reportados desde el 2000 hasta el 2020, ya no parece tener esta tendencia tan grande, esta diferencia tan grande de reportes de magnitud. Y esto quiere decir entonces que antes teníamos capacidad de reportar sismos de 4.5 y más, y ahora tenemos capacidad de reportar sismos más pequeños. Y esa es la razón por la que se ve mucha más sismicidad. Si ustedes están inscritos al Twitter o al Facebook del Servicio Sismológico Nacional, pues les llegan unos reportes inmensos, ¿no? Dice, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿No? O si no están inscritos, inscríbanse también, por favor. Y estos sismos que ocurren cotidianamente, pues insisto, son sismos muy pequeñitos que la mayor parte no son sentidos, pero que son importantes en términos de entender cosas de la tectónica y de otros aspectos, ¿no? Para sismos de magnitud mayor a 5, pues por ejemplo, hay meses inusuales donde pueden ocurrir hasta 10, que son completamente inusuales, y hay meses aquí donde se ve blanco, donde no ocurre un sismo mayor a 5, ¿no? En todo el mes, ¿no? Y pues no sé, lo normal también tiene una dispersión muy alta, pero lo normal es quizá que ocurran dos punto algo sismos por mes, ¿no? De magnitud mayor a 5. Y bueno, uno puede seguir con las magnitudes, moviendo esta gráfica y solo escogiendo los sismos de mayor magnitud, y van ocurriendo cada vez más sismos de mayor magnitud, que bueno, ¿no? Pues, si tuviéramos sismos de 7.5 todos los días, pues sería bastante incómoda la vida, ¿no? Bueno, correlaciones con fenómenos naturales, otras creencias súper arraigadas, ¿no? Por ejemplo, con el clima. Se piensa mucho, yo me acuerdo, ¿no? Que se decía mucho que no ha llovido, pues va a temblar, ¿no? Pero también se puede decir lo contrario, ¿no? Ha llovido mucho, pues va a temblar más, ¿no? La verdad es que estas gráficas, digamos, en donde no se ven notorias periodicidades estacionales, les llamamos, ¿no? Que tienen que ver con las estaciones del año, pues indican que no hay una relación realmente, ¿no? De sismos grandes, al menos con época del año, ¿no? Y una muy común, porque casi que hay razones de pensarlo, pero pues créanme que no, es que solo tiembla en septiembre, ¿no? Y no, la verdad es que no, o sea, hay sismos muy importantes en otros a lo largo de la historia del país, realmente en prácticamente todos los meses del año, ¿no? Un día estábamos haciendo así de memoria, qué sismo había ocurrido, por ejemplo, en enero, importante, en febrero, y en cada uno de los meses había ocurrido un sismo muy importante, ¿no? Por ejemplo, uno de los más grandes del siglo XX, pues ocurrió en octubre, ¿no? Y si no me equivoco, el más grande del siglo XX, que fue en 1932, ocurrió en junio. Entonces, pues no tiene que ver con la época del año, ni con el mes, desde luego, ¿no? Tampoco queda muy claro que tenga que ver nada con la apariencia del cielo, con la forma en cómo se forman las nubes. Tampoco tiene que ver aparentemente con las mareas, me refiero a sismos grandes, con las mareas terrestres o con las mareas lunares, ¿no? Y pues tampoco se puede establecer muy fácil relación entre el comportamiento entre animales y los temblores en general, ¿no? Esto en algún tiempo se pensaba que podía ocurrir porque había observaciones, pero
son observaciones muy difíciles de generalizar y que podrían tener algunas otras explicaciones. Bueno, me voy un poco más rápido. Bueno, esto sí indica que no hay una periodicidad clara, por ejemplo, con respecto de la época del año, ¿no? No parece haberlo. Bueno, ahora, otra gran parte de los mitos tiene que ver con algo que yo digo pseudocientíficos, ¿no? O medio científicos, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso es alguien este señor que conocimos en algún momento, es un ingeniero de carrera, es ingeniero, creo que eléctrico o algo así, pero él hizo unos análisis y con respecto a las fuerzas gravitacionales y con la posición del Sol, la Tierra, la Luna, y defendía que las fuerzas gravitacionales controlaban la ocurrencia de los temblores, y tuvo mucha repercusión porque le escribió al presidente anterior, a Peña Nieto, y Peña Nieto pues se interesó, digamos, y pidió a la gente del Senapred, yo también de parte del instituto estuve en una reunión con él, y pues digamos fue una conversación un poco de sordos, pero en realidad básicamente como que desconocía todo lo de la tectónica de placas, ¿no? Entonces todos estos márgenes que yo les mostré, que pues son muy claros, y él no decía que no era suficiente, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un comunicado pues desmintiendo la teoría esta, ¿no? Que se ha estudiado mucho seriamente en otros lugares y demás, y no queda claro esta correlación, ¿no? Bueno, pseudocientíficos más científicos. Bueno, comportamiento anómalo de animales, como les digo, hay observaciones que han mostrado en algún momento que algún comportamiento anómalo, sin embargo no es fácil de generalizar y podría tener que ver con otras cosas. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, podría ser que en algunos lugares donde va a ocurrir temblores muy superficiales haya cambios en el nivel freático de los mantos acuíferos, ¿no? de los reservas acuíferas, ¿no? Y esos cambios, que podrían ser muy pequeñitos, pues podrían ser importantes para algún tipo de fauna, y eso podría modificar su comportamiento. Eso sí podría pasar. Sin embargo, esto solamente podría ocurrir en los sismos muy someros, ¿no? En el caso de México, si bien hay sismos someros en alguna parte del país que son poco frecuentes, la mayor parte de los sismos que sobre todo afectan, digamos, a gran parte del país, pues son sismos con profundidades de varios kilómetros, ¿no? En donde entonces no habría alguna posibilidad de esto. Y bueno, desde el punto de vista, digamos, científico, hay análisis de gases que podrían estarse liberando antes de la ruptura de la roca. Hay un proceso que lo podría explicar, y estas perturbaciones podrían ser medidas, específicamente anomalías de gas radón. Sin embargo, pues nuevamente es muy difícil de generalizar, y los trabajos serios con respecto de esto encuentran relaciones muy débiles, correlaciones muy débiles entre la ocurrencia de temblores y la presencia de gas radón, ¿no? Bueno, lo que sí sabemos es que hay una cosa que se llama el ciclo sísmico, que está controlado por este desplazamiento entre las placas, que ocurren temblores en una misma zona cada cierto tiempo, que hay lugares donde no han ocurrido temblores en el pasado, bueno, que han ocurrido temblores en el pasado, pero que ha pasado un tiempo muy grande que no haya ocurrido, y que es muy probable que en el futuro ocurran esos temblores. Eso sí pues lo sabemos con bastante certeza, ¿no? Hay trabajos de los 80s, por ejemplo, para México, del doctor Zink y otros, en el que pues han mostrado esto, que es bastante confiable. Bueno, casi que termino, porque si no habrá tiempo de preguntas, pero nada más un caso exitoso y triste a la vez. En 1975 hubo un pronóstico de un temblor, una predicción de un temblor. Un día antes de que ocurriera un temblor, casi 1 millón de personas fueron evacuadas de la ciudad, y hubo aún así más de 2,000 personas que fallecieron, y se estima que debido a esta predicción hubo 150,000 personas salvadas. Y en ese momento se pensó que ellos en China tenían la solución.
al pronóstico de temblores. Y sin embargo, poquito tiempo después, en 1976, no muy lejos de esa zona, bueno, China es muy grande, ¿no? Pero no muy lejos de esa zona, hubo un sismo que tuvo una magnitud de 7.5. No hubo ningún precursor, desde luego no hubo ninguna predicción, no había manera de hacer predicción, y más de 200,000 personas murieron, ¿no? ¿Por qué esta gran diferencia? Bueno, en el caso del sismo de Haicheng, el primero que les mostré, pues había como muchas más evidencias, había muchos temblores, había muchos foreshocks, es decir, ¿no? Precursores, y había, digamos, como muchas señales, aún así difíciles de identificar. Sin embargo, se hizo un estudio serio acerca de la predicción y la conclusión, que es un poco triste también, que la predicción fue una mezcla de confusión, análisis empíricos, conclusiones intuitivas y buena suerte, ¿no? Alguna vez el doctor Gerardo Suárez explicaba con mucho más detalle el caso de Haicheng y cómo pues realmente de predicción tuvo poco, en realidad fue algo más de suerte. Bueno, esto de la alerta temprana es importante. Una de las herramientas que sí tenemos con certeza es la alerta temprana, y esto está basado en un principio muy sencillo, y es que las ondas sísmicas no viajan tan rápido, viajan rápido, pero no tan rápido como la velocidad de la luz, por ejemplo, y entonces si ocurre un sismo en la costa del Pacífico, la propagación de las ondas sísmicas tarda su tiempo en llegar a la Ciudad de México, y si uno puede detectar muy rápido el sismo aquí, por ejemplo en Acapulco, ¿no? Si uno lo puede detectar rapidísimo, entonces puede enviar una señal a la Ciudad de México, y esa señal va a llegar antes que el sismo. ¿Cuánto tiempo antes? Bueno, pues si es un sismo en la costa, se estima que al menos 50-60 segundos antes de que se sientan las ondas de mayor amplitud en la Ciudad de México, habría una alerta, ¿no? Yo pongo el ejemplo de como si estuvieran ustedes hablando con un primo que está en Acapulco, y de repente su primo les dice: oye, primo, está temblando durísimo, y ustedes dicen: no, yo no siento nada aquí, primo, ustedes estando en la Ciudad de México, por ejemplo. Y pues un minuto después, pues ya sienten, ¿no? Porque las ondas llegan, ¿no? Entonces la alerta temprana no es tan fácil como parece, pero tiene este principio: detectar muy rápido el temblor, evaluar su magnitud, y si esa magnitud va a ser suficiente como para causar daños o causar alarma en la Ciudad de México, pues se emite la alerta. Originalmente el sistema estaba previsto para esta zona del estado de Guerrero, y actualmente el sistema de alerta temprana, que por cierto no opera la UNAM, ¿no? Lo opera otra institución, se llama el SASMEX del CIRES, que es una asociación civil. Ellos operan la alerta, y estos, por ejemplo, aquí están estos numeritos que son todos sus sensores que actualmente tienen, y pues es una alerta especialmente útil se ha pensado que es especialmente útil para la Ciudad de México. Quizá algunas otras ciudades, pero notablemente para la Ciudad de México. Y esto sí sabemos, y esto sí es una herramienta muy, muy poderosa que tenemos. Bueno, de conclusiones se las dejo ahí. Bueno, nada más. ¿Tiembla cuando lo predice el chamán maya o Giovanita? Sí, tiembla todos los días. Todos los días tiembla. Cuando no estamos en armonía con el universo, y cuando estamos también, desafortunadamente, cuando la luna está llena, y cuando hay pandemia, y todos los días tiembla, ¿no? Cuando pierde la selección nacional, cuando hace calor, cuando ladran los perros muy fuerte y cuando no ladran también. Así es que pues vivimos en un país así, especialmente en una ciudad donde ocurren temblores cotidianamente. La mayor parte de ellos afortunadamente no los sentimos, pero pues ahí están. ¿Qué tal que lo dejamos aquí? Bueno, en cuanto se pueda y esta situación nos los permita, muy recomendable, vayan al Museo de Geofísica. Es un lugar que sabe a historia, es realmente un museo de historia de la ciencia, especialmente de geofísica. Sabrosísimo, digo, me da un poco decirlo porque también, como dijo la doctora Soler, pues tuve algo que ver hasta hace muchos años en la curaduría, digamos, pero es un lugar increíble con unos aparatos. Si les gusta la física, chicos, los que les gusta la física, no se lo pierdan. Tenemos uno de los sismómetros más bellos, yo creo,
de cualquier lugar, que data del principio del siglo XX, y tiene una masa, ¿no? Un péndulo de 17 toneladas, si no me equivoco, ¿no? Colegas ahí del museo. Pues vayan, aquí están los datos. Sí, 17 toneladas. Único en el mundo. Así que los invitamos. Mil gracias por esta plática. Sí, tenemos algunos comentarios. Te mandan saludos Leonor Victórica, Armando Robledo, Ana María Alarcón, Brisa Loera. Anita. Sí, y entonces pues a todos, si ahora quiere alguno hacer alguna pregunta, por favor, por el chat del Facebook. Sí, yo creo que aclaraste muchos puntos, o sea, y que sobre todo, pues bueno, otra recomendación que siempre les hacemos a todas las personas que visitan el museo es que por favor consulten siempre las páginas de la UNAM y de universidades del país, sí, al respecto de la sismicidad, es donde aparece la información que es, o sea, la comprobada científicamente, sí, con el avance científico de lo más que podemos en la época actual, y entonces pues que siempre pues el miedo genera estos mitos, ¿no? Y que hay que estar bien informado para poder tomar pues decisiones asertivas y contar con la mejor información al momento, que es como los platicaba el doctor Arturo Iglesias, consultar las páginas del Sismológico Nacional, tienen una buena parte también más cercana a la población de divulgación, entonces les recomendamos que lean, que consulten siempre esta página, o también que a nosotros, al museo, nos pueden hacer preguntas, nosotros igual que al servicio sismológico, y hay personas que están contestando de manera continua. ¿Algún comentario más que tengas, Manuel? Sí, tenemos varias preguntas que nos han escrito Axel Loera, muchas gracias por escribirnos. Perdón, Brisa Loera y Axel Fuentes, ¿ok? Entonces, bueno, voy a ir en orden. Comenzamos con Axel Fuentes para el doctor Arturo Iglesias. Quisiera saber si se pueden usar los sismos lentos como un tipo de alerta temprana en nuestro país. No, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, es un seguidor muy informado, desde luego, del museo. Y hablando de los sismos lentos, no habría que explicar qué son estos sismos lentos, y efectivamente, que será como las últimas 2 décadas casi, se ha descubierto que hay sismos que no generan ondas sísmicas, que pueden tener magnitudes muy grandes, pero que no son en su proceso de ruptura son muy lentos, ¿no? No es como la regla que se rompe, sino sería como ir rompiendo no sé. Es como estas reglas, pero que no se rompen, ¿no? Las muy flexibles. Y entonces, pues ocurren deformaciones permanentes, más como una barra de plastilina, ¿no? Ocurren deformaciones permanentes, y estas deformaciones permanentes pues no generan ondas sísmicas, no hay ruptura en realidad, son muy lentos, ocurren en meses, y modifican todo lo que sabíamos del ciclo tectónico, ¿no? Y efectivamente hay un trabajo muy reciente de colegas del instituto, de buenos amigos del instituto, que acaban de publicar en una revista muy importante, y en la que hablan que al menos para algunos sismos recientes importantes, antes de la ocurrencia de ese sismo, está la presencia de un sismo lento. Yo creo que es muy prematuro decir que tenga un futuro como pronóstico, pero bueno, es una observación interesante que seguiremos viendo a lo largo del tiempo, y si tuviera ese, digamos, poder pronóstico, pues sería
algo muy, muy importante para considerar. Pero qué buena pregunta, muchas gracias. Si no estudias geofísica, vente a estudiar geofísica. Sería muy interesante que estuviera. Tenemos otra pregunta, bueno, tenemos varias más, las voy a comentar rápidamente. Axel Fuentes nuevamente, si podría hablar del sismo que está pendiente en la brecha de Guerrero, qué tanto se ha estudiado la zona y cuáles podrían ser los daños y magnitud a esperar en la brecha de Guerrero. Sí, estaba viendo si traigo alguna figura que lo ilustre, pero creo que no la incluí, pero sí, con mucho gusto. Bueno, en algún momento de la plática les decía muy rápidamente que para entender el asunto de las brechas sísmicas, desde mi punto de vista, hay algo, creo, muy sencillo de entender, y es que donde en el pasado han ocurrido temblores, en el futuro es muy probable que vuelvan a ocurrir. Y la razón es que los ciclos geológicos, los tiempos geológicos no tienen nada que ver con los tiempos ni de las civilizaciones, ni mucho menos. Son mucho más largos. Es decir, que estos movimientos de las placas, que pueden ser, por ejemplo, 5 centímetros al año, estos movimientos de las placas van ocurriendo van siendo constantes a lo largo del tiempo. Y esto que es constante a lo largo del tiempo implica que si en algún lugar ocurrió un temblor en el pasado, pues es muy probable que vuelva a ocurrir un temblor en el futuro, ¿no? No hay otra manera de decirlo, ¿no? Por ejemplo, donde ocurrió el sismo de Michoacán de 1985, pues es probable que en el futuro vuelva a ocurrir otro temblor importante. Y resulta que en la parte central del estado de Guerrero, entre Acapulco y con dirección hacia el noroeste de Acapulco, en dirección hacia Zihuatanejo, hay una zona grande donde no ha ocurrido un temblor desde 1910. El tiempo de retorno de los temblores en muchas de las zonas aledañas se ha establecido como alrededor de 70 años o a veces menos, de tal manera que se espera que en el futuro pudiera ocurrir un sismo en esa región. Ahora, digamos también estudios recientes, es una zona muy estudiada, muestran que el grado de acoplamiento, es decir, esta velocidad con que una placa empuja a la otra, no es tan sencillo como pensábamos antes, y ese acoplamiento podría ser menor, y los esfuerzos podrían ser mucho menores para generar un sismo de esta naturaleza, y por lo tanto el tiempo de retorno podría ser mucho mayor. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir otra vez? Pues, quién sabe. La magnitud está acotada más o menos porque se sabe, bueno, sí, más o menos está acotada, ¿no? No me atrevo a decir una magnitud en específico, pero está acotada. En 1910, eso sí se puede saber, ocurrieron 3 sismos, si no me equivoco, de magnitudes arriba de 7, 7.2, 7.3 o algo así. Ese es el escenario que ocurrió en 1910. ¿Podría volver a ocurrir? Pues sí, podría volver a ocurrir el mismo. O algún otro escenario, ¿no? Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para más preguntas? Tenemos la pregunta de Brisa Lodera. ¿Hay algún proyecto que sea viable para aprovechar la enorme energía que se libera con los sismos? No que yo conozca, no, es que es realmente muy complicado, pues especialmente como no tenemos idea de cuándo van a ocurrir, es muy, muy complicado, y además cómo concentrar la energía de un sismo. Sí, efectivamente es una gran cantidad de energía, pero no parece muy fácil atrapar esa energía, ¿no? Es como muy huidiza, ¿no? Esa liberación de energía, ¿no? Entonces no es muy fácil, ¿no? No que yo conozca, no hay nada serio, digamos, ¿no? A gran escala me refiero. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí Axel Fuentes tiene otra pregunta similar a la anterior, tiene que ver ahora con el sismo de Acambay, por ejemplo. Si sería probable que se repitan sismos de este tipo, y al igual que el sismo de 2017 que ocurrió en Morelos. Sí, no, sin duda es probable, ¿no? El sismo de Acambay es un sismo que ocurrió en 1912 cerca de pues sí, muy cerca de un pueblo que se llama Acambay, ¿no? De una ciudad que se llama Acambay, en el Estado de México.
Un sismo muy importante, ¿no? La magnitud es difícil de determinar, pero se estima que es un sismo de magnitud, si no me equivoco, alrededor de magnitud 7, y causó grandes destrozos en Acambay y en otras zonas aledañas a esta ciudad. Y que puede volver a ocurrir, pues sin duda puede volver a ocurrir. Lo que sí se sabe es que este tipo de fallas tiene periodos de retorno mucho más grandes, ¿no? Si bien el periodo de retorno, o sea, que tiene muchas variaciones, pero el periodo de retorno de un sismo en la costa de Guerrero puede ser de decenas de años, pues aquí a lo mejor el periodo de retorno puede ser de miles de años. Ahora, eso no quiere decir que no haya otra falla que haya roto en otro momento y que pudiera generar otro sismo, otra falla que no conocemos con detalle, ¿no? Es el mismo caso del sismo de Jalapa, ¿no? El sismo de 1920, que es llamado el sismo de Jalapa, pues ocurrió también en una falla que tiene periodos de retorno muy largos, ¿no? El sismo del 2017, el 19 de septiembre del 2017, esos sí son mucho más frecuentes, digamos, no con la misma magnitud y cercanía a la Ciudad de México, pero sí son mucho más frecuentes porque ocurren dentro de la placa que subduce. La placa que está, no en el límite, es que es difícil, no en el límite de las placas que es aquí, sino en esta placa que subduce, esta placa se rompe y genera estos temblores. Y esos sí son mucho más frecuentes, ¿no? En el 99 ocurrió uno, en el 2001 ocurrió otro, y sí son mucho más frecuentes. Ok. Bueno, y hay dos preguntas más de Brisa Loera. La primera sería, ¿hay algún indicativo que ustedes hayan detectado previo a un temblor, digamos, importante? Que, bueno, es similar a las preguntas anteriores, ¿no? Pues no, en general, no algo que se pueda generalizar, ¿no? Desafortunadamente no algo que se pueda generalizar. No. Digamos, a veces se habla de los precursores, ¿no? Pero los precursores suelen tener las magnitudes muy parecidas a la sismicidad de fondo, ¿no? Es decir, a la sismicidad que ocurre cuando no hay sismos, ¿no? Entonces, si ocurre un sismo, no podemos decir con certeza que es un precursor hasta que no ocurre el sismo grande, ¿no? Entonces, pues, no. Ok, y la última pregunta que tenemos, ¿por qué la infraestructura de la construcción se ha mantenido sin los cambios necesarios a fin de prever tragedias? ¿Por qué la infraestructura de la construcción? Ajá, se ha mantenido sin los cambios necesarios a fin de prever tragedias. No, pues no es así. Sin duda, digamos, al menos las reglas para construir en algunas ciudades, notablemente en la Ciudad de México, han cambiado notablemente sin duda desde el sismo del 85, pero luego ha habido muchos cambios en los reglamentos de construcción, ¿no? Y digamos, al menos las reglas establecidas han cambiado. Es muy difícil de saber si esas reglas se han seguido con precisión, pero las reglas sí han cambiado sin duda, ¿no? Si no se han seguido, porque no se puede saber muy bien, pues tiene que ver con cuestiones de corrupción y otras cosas que no es muy fácil de captar, ¿no? Pero yo creo que en general se construye mucho mejor que antes en términos de sismos, ¿eh? Yo creo que sí, pues. No soy especialista tampoco, perdón. No soy ingeniero. Bueno, soy ingeniero geofísico, pero no civil. Ok. ¿Tenemos tiempo, doctor, para una última pregunta? Sí, una última, con mucho gusto, claro. Okay. Armando Robledo. Los sistemas de alerta temprana han tomado importancia en los últimos años. ¿Podríamos ver más sistemas de su tipo en el mundo en un futuro cercano? Sí, seguramente sí. Seguramente sí, pero es muy difícil tener un sistema de alerta temprana para la Ciudad de México como el que tenemos nosotros. Y la razón es en cierta medida una contradicción, porque normalmente un sismo que ocurre a 300 kilómetros no debería de causar daños. Sin embargo, dadas las condiciones del terreno de la Ciudad de México, por ejemplo, pues se ha observado sin duda que puede haber daños muy importantes, ¿no?
no solo el sismo del 85, el sismo del Ángel del 57, una gran cantidad, ¿no? Petatlán, etc. Esta es la contradicción que digo, la paradoja que digo un poco, porque esta gran distancia que hay, si bien nos provoca daños por el suelo de la Ciudad de México, también nos permite tener un sistema de alerta temprana casi único en el mundo, yo creo, con decenas de segundos, ¿no? Normalmente los sistemas de alerta temprana están pensando en muchos menos segundos para tomar acciones, ¿no? Quizá a veces en menos de 10 segundos, ¿no? En Japón, por ejemplo, toman acciones de alerta temprana para sismos en menos de 10 segundos, ¿no? Que no es que uno se pueda salir de un edificio, ¿no? Como nosotros hacemos. No. Lo que hacen es, por ejemplo, detener el tren bala o bajar la velocidad del tren bala para que no se descarrile o asegurar algunas cosas para que en la sacudida no sufran daños, etcétera, ¿no? Pero sí, vamos para allá, ¿no? Seguro que habrá muchas propuestas en ese sentido. Sí, no solo de sismos, ¿no? De tsunamis y de fenómenos, de muchos fenómenos, ¿no? Si hubiera antivirus, ¿no? O sea, si hubiera habido un sistema de alerta temprana para virus eficiente en el mundo, pues la historia sería diferente. Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Arturo Iglesias. Tenemos más agradecimientos, más comentarios de agradecimientos. Y bueno, ahora vamos a pasar a nuestra sección de videos. Pues muchas gracias y buena tarde a todos. Sí, no sé si la doctora Soler tenga algún Muchas gracias, Arturo, de nuevo, y mil gracias por todas tus respuestas para nuestro público, y esperamos muy pronto pues seguir colaborando en este tipo de actividades. Te mando un fuerte abrazo y que nos mantengamos con salud, y mil gracias por tu ayuda. Y bueno, vamos a la sesión de videos. Les pedimos a nuestro público no se desconecte. Manuel, vamos a la sección de videos. Muy bien. Nada más me queda comentar, si tienen todavía más dudas, pueden seguirnos escribiendo en este chat. Vamos a estar atentos para poder responderles de manera oportuna. Les vamos a pasar las preguntas al doctor Arturo Iglesias, por supuesto. Entonces, seguimos activos. Y denme un minuto para poder compartir la pantalla adecuada. Tenemos una serie de 4 videos cortos acerca de 4 personajes muy importantes que impulsaron la ciencia en México a partir de los años 30 aproximadamente. Entonces, bueno, esperamos que les guste. Y bueno, comentar que estos videos pues son parte de esa conmemoración del Día de la Tierra, que fue el 23 de abril, ¿sí? Entonces, por eso decidimos hacer un reconocimiento a estos grandes predecesores. Muchas gracias y esperamos sus comentarios y sus likes a los mismos. Muchas gracias a todos. Muy bien, vamos a compartir. Denme un minutito. Vamos a optimizar aquí algunas cosas. Un minutito. Y listo, adelante. Décadas después del descubrimiento de los rayos cósmicos, Compton descubrió que estos son partículas cargadas que interactúan con el magnetismo terrestre. Es aquí donde entra don Manuel Sandoval Vallarta, quien falleció un día como hoy de 1977. En una primera etapa de su vida, Vallarta estudió en el MIT y en la Universidad de Berlín. Fue alumno de grandes mentes científicas y en 1929 regresa a los Estados Unidos con bases sólidas para poder continuar sus investigaciones en distintas áreas. Para ese entonces ya era reconocido por su talento, así que en una de sus visitas frecuentes a México en 1932, conoció a Compton y se interesó por su descubrimiento. Meses después desarrolló una teoría junto con su compañero y amigo Georges Lemaitre.
En dicha teoría, indican que los rayos cósmicos están formados principalmente por protones provenientes de todas partes del universo y que serían más fácilmente detectadas a bajas latitudes, por lo que Vallarta recomienda hacer experimentos en México. Y así fue. Por órdenes de Compton, Luis Álvarez hizo experimentos en la azotea del Hotel Genève, corroborando la teoría de Lemaitre Vallarta. Posteriormente, otros personajes hicieron experimentos en Copilco, el Nevado de Toluca y en muchas otras partes del mundo, confirmando todas las veces esta teoría. Aunque Vallarta trabajó muchos años para los Estados Unidos, siempre tuvo una gran influencia en la ciencia y en los científicos mexicanos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero eso lo comentaremos en otro video. Desde la época de la colonia, ha habido personajes interesados en desarrollar la ciencia en México y fue en el siglo XX donde ésta tuvo un mayor impulso. Uno de los grandes exponentes durante ese siglo fue Ricardo Monjes López, quien falleció un 21 de abril de 1983. Ricardo Monjes fue un ingeniero civil egresado de la Escuela Nacional de Ingenieros que dedicó parte de su vida a la localización de pozos petroleros para compañías extranjeras e incluso fundó su propia compañía, en la que ya empleaba técnicas geofísicas de exploración. Él pudo haber continuado su trabajo en esta área. Sin embargo, fue sensible ante la falta de personal capacitado para la investigación científica en México, así que a partir de 1927 se dedicó a impulsar la creación de espacios y profesionales junto con personalidades como el Dr. Manuel Sandoval Vallarta. Durante varias décadas propuso la creación de una escuela que estuviera dedicada a la impartición de ciencias exactas. Es así como se crea la Escuela Nacional de Ciencias Físicas y Matemáticas, que empezó a funcionar al comenzar el año de 1937, la cual posteriormente cambió su nombre a Facultad de Ciencias. También influyó en la creación de instituciones como el Instituto de Física, el Instituto de Geografía, de Química, de Matemáticas, el Consejo Técnico de la Investigación Científica, el Instituto de Geofísica y el CONACYT. Su trabajo incansable rindió frutos a partir de la titulación de los primeros profesionales y estudiantes de posgrado, varios de los cuales comenzaron a apoyar la iniciativa de Monjes López y continuaron formando profesionales con la misma calidad que en las universidades más reconocidas del mundo. A Ruth le gustaba aprender. Eso lo demostró desde niña cuando rompió el reloj de su casa, ya que su madre no la había despertado a tiempo para ir a la escuela. Aunque no fue la mejor manera, a sus padres les quedó claro que ella disfrutaba de sus clases. Ruth Sonaven Moskiewicz nació en Polonia un 27 de abril de 1920, en el seno de una familia judía. De adolescente mostró gusto por la química, así que en 1937 comenzó una carrera en la Sorbona, París. Pero el inicio de la Segunda Guerra Mundial le dio un giro a su vida y la de su familia. Ruth Sonaven quería apoyar a las fuerzas francesas contra los nazis, pero sus padres optaron por mudar a toda la familia a México, llegando ella aquí en 1940. Si bien fue un cambio radical, puesto que ni siquiera hablaba español, su gran carácter y su enorme ánimo hicieron que superara este obstáculo. Así, Ruth se inscribió primero en el IPN, en la carrera de química, y después cambió a física en la recién abierta Facultad de Ciencias de la UNAM. Apasionada en su trabajo, comenzó sus investigaciones en el área de los rayos cósmicos. En ocasiones trabajó con el doctor Manuel Sandoval Vallarta y fue creadora del Departamento de Espacio Exterior del Instituto de Geofísica de la UNAM. Debido a que fue la única mujer en esa área durante casi 20 años, la llegaron a conocer como Madame Cosmic Rays. En 1948, Ruth Sonaven decidió llamarse Ruth Gall, después de casarse con el entonces corresponsal de la ONU, Henrik Gall. Es así como se le conoce en México
y es así como firmará hasta el último de sus artículos científicos, de cuyos resultados hablaremos en otra ocasión. Estudiar matemáticas conlleva cierto estigma, más aún si son los años 30 del siglo XX y con mayor razón si eres mujer. Así le pasó a Manuela Garín, ya que su mamá deseaba que estudiara química, puesto que así le aseguraría el futuro poniéndole una farmacia. Sin embargo, muy segura de sí, Manuela se negó e ingresó a la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas. Garín es considerada una de las matemáticas pioneras en México, ya que ingresó a la universidad como una de las primeras mujeres en la licenciatura de matemáticas. En 1954 se incorporó al Instituto de Geofísica de la UNAM y en ocasiones trabajó en conjunto con el doctor Ricardo Monjes López. Manuela Garín se dedicó al estudio del magnetismo de la Tierra y realizó diversos modelos matemáticos con los que pudo prever un comportamiento más complejo de lo que los científicos esperaban. Mane, como le llamaban sus amigos, impartió diversos cursos en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuentan que fue una profesora tan estimada que su esposo tenía que ir por ella a su salón, ya que sus alumnos no dejaban que se fuera porque les encantaban sus clases. Manuela Garín falleció el 30 de abril del 2019 en la Ciudad de México a la edad de 105 años. Bueno, pues espero que les haya gustado esta serie de 4 videos cortos acerca de la vida de estos 4 personajes que, bueno, curiosamente, si se dan cuenta, resulta que o nacieron o fallecieron también en abril. Es como una especie de coincidencia bastante extraña. Y, bueno, también se menciona rápidamente en cada video que o estudiaron el campo magnético o estudiaron los rayos cósmicos, y en parte esto es porque a Sandoval Vallarta le interesaba mucho estudiar la física y los rayos cósmicos, pero era lo que se estudiaba en aquel entonces si uno quería conocer las partículas subatómicas, las partículas más pequeñas que los átomos. Ustedes recordarán a lo mejor noticias de un acelerador de partículas que se llama CERN, con el cual hemos conocido un montón de partículas más chiquitas que el núcleo atómico. Bueno, en los años 30, 40, 50 no existía ese tipo de aceleradores, y una manera de conocer este tipo de partículas era estudiar los rayos cósmicos, porque justo los rayos cósmicos son partículas cargadas que vienen del espacio exterior y que, como están cargadas, pues interactúan con el magnetismo de la Tierra. Entonces eran 2 ramas que estaban ligadas en aquel entonces para estudiar los átomos y sus partículas más pequeñas. Bueno, este es un pequeño comentario, que es lo que también liga a estos 4 investigadores, aparte de fomentar la ciencia en México de una manera muy fuerte, ¿no? Después de los años 40. Y bueno, no sé si la doctora Soler tenga algo más que comentar antes de terminar esta transmisión, o si tienen más dudas o preguntas, estamos abiertos. Bueno, pues si tienen dudas o preguntas, les pedimos que las hagan en el Facebook. El Facebook del museo pues trabaja prácticamente 24/7, ¿sí? Porque aún siendo sábados y domingos nosotros lo revisamos. Entonces siéntanse libres de hacer los comentarios, vuelvan a ver nuestra transmisión en el Facebook, inviten a sus amigos, disfruten de esta noche de museos, de este gran ponente que tuvimos, y vean los videos de nuestros precursores, maravillosas personas que dieron un gran aporte, y que vean, todas ellas pues fueron grandes maestros de la UNAM y además pues trabajadores. El maestro Monjes López, pues él fundó el Instituto de Geofísica con una visión maravillosa a futuro, sobre todo
una gran visión a futuro. Y no solo eso, pues vean en todas las instituciones en las que tuvo que ver, él era un convencido de esta aplicación de la ciencia para un conocimiento más profundo de nuestro planeta. Y bueno, pues con la esperanza siempre de que el próximo o la próxima vez que nos veamos sea en persona y dentro del museo. Mientras tanto, pues sigan disfrutándonos en Facebook, en YouTube. Los invitamos y a todos les deseamos que sigan guardando la pandemia. Todavía tenemos que cuidarnos mucho, va avanzando la vacunación, pero todavía tenemos que ser precavidos y muy pronto pues los podremos recibir en el museo, siempre siguiendo estos protocolos estrictos de nueva normalidad para que todos estemos seguros en sus instalaciones. A todos un fuerte abrazo y sigan viéndonos. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias, doctora Soler. Estamos en comunicación. Y los esperamos, pues bueno, también los invitamos a nuestra próxima noche de museos. El próximo mes es el mes de los museos, así que disfrútenlo y también pues vayan a otras actividades de esta maravillosa noche de museos de la Ciudad de México. Un abrazo a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Y con esto terminamos la transmisión. Agradecemos su presencia. Muchas gracias.